Sobre el papel, la economía de Estados Unidos todavía parece resistente. El mercado bursátil se mantiene cerca de niveles récord. El desempleo no muestra una crisis abierta y la inflación ha bajado bastante desde su punto más alto. Si alguien mirara solo esos indicadores, podría pensar que el país está evitando lo peor. Pero dentro de muchos hogares, la sensación es muy distinta. Una factura de electricidad que antes parecía manejable, ahora puede sentirse como un segundo pago de hipoteca. Una compra normal en el supermercado obliga a quitar productos del carrito. Un trabajador independiente que durante meses tenía llamadas clientes y proyectos, de pronto pasa días o semanas esperando una oportunidad que no llega. Esa diferencia entre los datos oficiales y la vida diaria es el centro de esta historia. Estados Unidos quizá no esté entrando en una depresión idéntica a la de 1930, pero millones de personas ya viven bajo una presión económica que se siente demasiado familiar. Costos básicos más altos, deuda más pesada, ingresos menos seguros y una confianza cada vez más débil en el futuro. La señal más importante no está solo en Wall Street, está en lo que las familias hacen para sobrevivir cada mes. Una de las razones por las que tantas personas se sienten confundidas con la economía actual es porque la imagen oficial y la realidad cotidiana ya no parecen describir el mismo país. En televisión, el mensaje sigue siendo relativamente optimista. El mercado bursátil continúa fuerte, muchas grandes corporaciones siguen reportando ganancias y el desempleo, al menos en apariencia, no muestra un colapso como el de otras recesiones históricas. Con métricas tradicionales, esto no debería sentirse como el inicio de una crisis profunda. Sin embargo, millones de estadounidenses dicen sentirse más presionados financieramente hoy que durante el peor momento de inflación reciente. Esa contradicción importa porque sugiere que tal vez estamos observando los indicadores correctos, pero interpretándolos de forma incompleta. El problema es que los promedios esconden diferencias enormes. Cuando los titulares dicen que la economía va bien, normalmente hablan de crecimiento del PIB, beneficios corporativos, empleo agregado o desempeño del mercado financiero. Esos datos son útiles, pero no describen automáticamente la experiencia de un hogar promedio. Un mercado bursátil en máximos beneficia sobre todo a quienes poseen activos significativos. Hablamos de familias con grandes cuentas de retiro, carteras de inversión, participación en negocios o múltiples propiedades. Para ese grupo, la inflación puede doler, pero el aumento del valor de sus activos compensa parte de la presión. La realidad cambia para quienes dependen casi exclusivamente de su salario. Para ellos, la estabilidad financiera se reduce a una ecuación simple: cuánto dinero entra cada mes y cuánto dinero sale. Cuando los gastos esenciales suben más rápido que los ingresos, la presión aparece rápidamente. Aquí es donde la división se vuelve más clara. Si un salario aumenta 3%, pero la vivienda, la comida, el seguro y los servicios básicos suben entre 6 y 12%, técnicamente la persona gana más dinero, pero en la práctica puede comprar menos que antes. Su poder adquisitivo se reduce aunque el ingreso nominal sea mayor. Eso no significa que todos estén sufriendo por igual. Los hogares de ingresos altos con activos siguen teniendo más flexibilidad y algunos sectores económicos aún muestran fortaleza. Pero, para una gran parte de la clase trabajadora y de la clase media, el problema ya no es solo cuánto ganan. El problema es que el costo de vivir está creciendo más rápido que su capacidad de generar ingresos sostenibles. Para la mayoría de los hogares, el estrés económico no empieza con una conferencia de la Reserva Federal ni con un gráfico sobre inflación. Empieza cuando llegan las facturas. Ahí es cuando la presión deja de ser una teoría y se convierte en una realidad mensual
que recuerda una y otra vez que el mismo salario ya no alcanza como antes. La vivienda suele ser el primer lugar donde ese cambio se vuelve evidente. Durante décadas, comprar una casa representó estabilidad para gran parte de la clase media estadounidense. Una hipoteca era costosa, sí, pero también predecible. Hoy, esa ecuación cambió. Las tasas hipotecarias más altas han elevado de forma drástica los pagos mensuales para nuevos compradores, mientras que los precios de las viviendas siguen en niveles que dejan la propiedad fuera del alcance de muchos jóvenes y familias primerizas. El problema no termina en quienes quieren comprar. También afecta a quienes alquilan. Cuando menos personas pueden permitirse comprar una vivienda más, personas permanecen en el mercado de alquiler por más tiempo. Esa presión adicional aumenta la demanda y empuja las rentas hacia arriba. Al mismo tiempo, los propietarios también enfrentan costos crecientes en impuestos, mantenimiento y seguros, y parte de ese aumento termina trasladándose al inquilino. El resultado es una sensación de encierro en ambos lados. El inquilino se siente atrapado porque la renta sigue subiendo. El propietario se siente atrapado porque refinanciar es caro y mantener la vivienda cuesta cada vez más. Los servicios básicos cuentan una historia parecida. Electricidad, agua, calefacción, aire acondicionado y seguros solían sentirse como gastos relativamente estables dentro del presupuesto. Hoy en muchas zonas ya no lo son. En algunos casos, facturas eléctricas que antes rondaban unos pocos cientos de dólares, ahora superan fácilmente los $1,000 durante meses de alta demanda energética. Lo importante aquí no es solo el precio, es la imprevisibilidad. Cuando un gasto esencial deja de ser predecible, planificar financieramente se vuelve mucho más difícil. Muchas familias ya no piensan en cuánto pueden ahorrar este mes. Piensan en cuál será la próxima factura sorpresa. La comida refleja otra transformación profunda. Ir al supermercado, algo que antes era una rutina normal para muchas personas, ahora genera ansiedad. No solo porque los precios subieron, sino porque la relación entre precio y valor también cambió. Las cajas de cereal son más pequeñas. Las bolsas de snacks contienen menos producto. Algunas marcas reducen porciones sin reducir precios. Incluso cuando la inflación general se desacelera, el consumidor sigue sintiéndose presionado porque percibe claramente que está pagando más por menos. Ese cambio psicológico importa. El problema ya no es únicamente el aumento de precios, también está creciendo la sensación de que el dinero rinde menos, incluso cuando se gasta con cuidado. Por eso los hábitos de consumo están cambiando. Más familias compran marcas genéricas en lugar de marcas premium. Sustituyen productos frescos por congelados, compran al por mayor cuando pueden y reducen salidas a restaurantes. Ninguna de estas decisiones por sí sola indica una crisis, pero juntas revelan algo importante. Cada vez más personas ya no compran basándose en preferencia o comodidad. Compran basándose en supervivencia y sacrificios constantes. Cuando los costos básicos suben más rápido que los ingresos, la mayoría de los hogares termina recurriendo al mismo mecanismo para cerrar la brecha a la deuda. La deuda siempre ha sido parte del sistema económico estadounidense, pero su función está cambiando de una manera que merece mucha atención. Históricamente, muchas formas de deuda estaban ligadas a la creación de patrimonio. Una hipoteca podía convertirse en capital con el tiempo. Un préstamo empresarial podía financiar expansión y generar más ingresos. Incluso la deuda estudiantil, al menos en teoría, servía para aumentar el potencial salarial futuro. En esos casos, endeudarse podía ser una decisión estratégica porque existía una expectativa razonable de retorno.
Hoy una parte creciente de la deuda cumple un papel muy distinto. Ya no se utiliza principalmente para construir riqueza. Se utiliza para mantener un estilo de vida básico que antes podía sostenerse con ingresos corrientes. Cada vez más hogares usan crédito para pagar comida, servicios básicos, reparaciones del auto, gastos médicos inesperados o emergencias domésticas. Ese cambio parece sutil, pero en realidad modifica por completo la lógica financiera del hogar. Según la Federal Reserve, la deuda total de los hogares en Estados Unidos se ha acercado a 19 billones de dólares, mientras que los saldos de tarjetas de crédito permanecen cerca de máximos históricos. Por sí solo, ese dato no prueba una crisis inminente, pero sí sugiere que más familias están utilizando deuda para preservar su nivel de vida, no para mejorarlo. La diferencia entre ambos tipos de deuda es fundamental. La deuda productiva tiene el potencial de generar ingresos futuros. La deuda de supervivencia no. Solo desplaza el problema hacia adelante. Ese es el ciclo que está atrapando a muchas familias. Primero suben los gastos esenciales. Después el ahorro mensual empieza a desaparecer. Entonces aparece un gasto inesperado como una reparación o una factura médica. La tarjeta de crédito cubre el golpe inicial, pero los intereses comienzan a acumularse. El mes siguiente se vuelve más difícil, no más fácil. Con tasas de interés elevadas, ese proceso se acelera. Lo que empezó como una solución temporal puede convertirse en una carga permanente. Esto ayuda a explicar por qué tantas personas sienten que trabajan igual o incluso más que antes, pero avanzan menos. El problema no es solo el aumento de precios, es que la relación entre esfuerzo y progreso financiero se está debilitando. Millones de personas ya no se endeudan para avanzar hacia una meta mayor. Se endeudan para ganar tiempo y evitar hundirse por completo. Y cuando la deuda deja de ser una herramienta de crecimiento para convertirse en una herramienta de supervivencia, la presión económica empieza a cambiar de forma mucho más peligrosa. Para muchas personas, el aumento del costo de vida sería más manejable si al menos existiera una sensación clara de seguridad laboral. Ahí es donde aparece otra grieta importante en la economía actual. El mercado laboral, visto desde arriba, todavía no parece estar colapsando. Las empresas siguen contratando, el crecimiento del empleo no ha desaparecido por completo y la tasa de desempleo no refleja una recesión severa. Pero esa imagen general es solo una parte de la historia. Uno de los mayores contrastes del momento es conservar un empleo, y conseguir un empleo se han convertido en experiencias completamente distintas. Muchas personas que ya tienen trabajo siguen empleadas. Sin embargo, quienes están buscando trabajo describen un mercado cada vez más lento, competitivo e impredecible. Esa diferencia importa porque revela una debilidad que no siempre aparece en los datos agregados. El problema puede no ser el desempleo masivo. El problema puede ser la caída gradual de oportunidades reales. En múltiples sectores, especialmente trabajo independiente, servicios, contratos temporales y puestos de oficina de nivel inicial, cada vez aparecen más señales de enfriamiento. Los procesos de contratación duran más. Las vacantes reciben más postulaciones. Conseguir entrevistas requiere más intentos. Y en algunos casos incluso ofertas publicadas durante semanas o meses no terminan en contrataciones reales. Eso cambia el comportamiento de los trabajadores, incluso de quienes todavía tienen empleo. Cuando las personas sienten que cambiar de trabajo se ha vuelto más difícil, se vuelven más cautelosas, toleran malos jefes por más tiempo, retrasan cambios de carrera y negocian menos agresivamente por aumentos salariales. Ese cambio reduce el poder de negociación del trabajador. Y cuando el crecimiento salarial pierde fuerza mientras el costo de vida sigue elevado,
la presión financiera aumenta todavía más. Aquí aparece otro factor que está modificando el mercado laboral de forma silenciosa: la Artificial Intelligence. La conversación sobre inteligencia artificial suele caer en extremos. Algunos aseguran que reemplazará a casi todos los trabajadores. Otros insisten en que el riesgo está exagerado. La realidad, al menos por ahora, parece mucho más compleja. La inteligencia artificial no está provocando desempleo masivo en toda la economía. Sin embargo, sí está cambiando la lógica de contratación en muchas empresas, especialmente en trabajos administrativos y de oficina. Tareas como soporte al cliente, investigación básica, programación repetitiva, creación de contenido inicial, análisis rutinario y coordinación administrativa. Ahora pueden completarse más rápido con herramientas asistidas por IA. Eso no significa que los humanos desaparezcan. Significa que algunas compañías necesitan menos empleados junior para producir el mismo volumen de trabajo. Ese punto es crítico porque afecta precisamente la base de entrada al mercado laboral profesional. Históricamente, los puestos junior permitían a trabajadores jóvenes adquirir experiencia y crecer gradualmente. Si esos puntos de entrada comienzan a reducirse, avanzar profesionalmente se vuelve más difícil. Por eso el mayor riesgo de la inteligencia artificial quizá no sea el desempleo masivo. Puede ser algo más sutil, pero igualmente dañino: el subempleo. Una persona puede seguir teniendo trabajo y aún así ganar menos de lo esperado, trabajar por debajo de su capacidad o encontrar cada vez menos oportunidades de crecimiento. Desde una perspectiva macroeconómica, el empleo puede seguir pareciendo estable. Pero a nivel del hogar, la confianza financiera empieza a deteriorarse, y esa pérdida de confianza termina cambiando la forma en que millones de personas gastan, ahorran y planifican su futuro. En algún punto, el estrés económico deja de ser solamente un problema de números. Ya no se trata solo de cuánto subieron los precios, cuánto bajó el ahorro o cuánto cuesta pagar la deuda. Empieza a convertirse en un problema psicológico, y esa transición suele pasar desapercibida porque no aparece de inmediato en los indicadores macroeconómicos. La mayoría de las personas imagina una recesión o una depresión como algo que comienza en bancos, mercados o informes gubernamentales. En la práctica, parte del deterioro empieza mucho antes dentro de los hogares y en la forma en que las familias piensan sobre su futuro. Pensemos en un patrón que se repite en millones de hogares. Llega el salario del mes, se pagan las facturas principales, tal vez queda un pequeño excedente y con disciplina una parte se transfiere al ahorro. Por un momento parece que finalmente habrá un pequeño colchón financiero. Pero entonces aparece algo inesperado. Puede ser una reparación del auto, una factura médica, un aumento en el seguro, o simplemente una compra de supermercado mucho más cara de lo previsto. Ese dinero desaparece casi tan rápido como llegó. Cuando ese ciclo se repite durante meses o años, el daño ya no es solo financiero. Empieza a cambiar la percepción de lo que parece posible. Aquí aparece un fenómeno particularmente peligroso: la indefensión financiera aprendida. Es el momento en que una persona deja de creer que el esfuerzo adicional realmente cambiará su situación. No necesariamente deja de trabajar, no abandona sus responsabilidades, pero empieza a perder la convicción de que trabajar más llevará a una mejora tangible. Ese cambio psicológico altera decisiones importantes. Muchas personas retrasan la compra de una vivienda. Otras posponen matrimonio o tener hijos. Algunas dejan de asumir riesgos profesionales, no porque hayan perdido ambición, sino porque la incertidumbre económica hace que cualquier error potencial parezca demasiado costoso. Este comportamiento individual termina afectando al sistema completo. La economía estadounidense depende en gran medida del consumo. Cuando suficientes hogares comienzan a actuar con cautela, al mismo tiempo,
Los efectos se expanden rápidamente. Menos gasto significa menores ingresos para negocios. Menores ingresos suelen traducirse en contrataciones más lentas, menor expansión y decisiones empresariales más defensivas. Así se forma un ciclo de retroalimentación difícil de romper. El miedo reduce el gasto. La desaceleración del gasto reduce la actividad económica. La actividad más débil deteriora aún más la confianza. Y esa pérdida de confianza genera todavía más cautela. Esto explica por qué una crisis económica no siempre llega como un colapso dramático y visible. A veces se construye lentamente a través de miles de pequeños cambios de comportamiento. Las personas se vuelven más defensivas, más conservadoras y menos dispuestas a tomar riesgos financieros. Eso no significa que toda la economía esté paralizada. Los hogares de mayores ingresos todavía mantienen capacidad de gasto y algunos sectores siguen mostrando fortaleza. Pero la señal preocupante está en otro lugar. Una economía puede seguir funcionando durante bastante tiempo, incluso mientras la confianza de los hogares se deteriora silenciosamente. Y cuando suficientes familias dejan de creer en el progreso económico, el sistema entero empieza a volverse más frágil. Entonces, ¿hacia dónde podría dirigirse la economía estadounidense? Nadie puede predecir el futuro con exactitud, pero si observamos las presiones actuales, hay 3 escenarios que parecen razonables. El primero es el aterrizaje suave. Este sería el resultado más optimista. La inflación seguiría bajando, el crecimiento salarial empezaría a superar el costo de vida y las tasas de interés caerían gradualmente. Eso aliviaría la presión sobre hipotecas, crédito y consumo, permitiendo que los hogares recuperen parte de su estabilidad financiera. El problema es que este escenario exige que demasiadas variables mejoren al mismo tiempo. El segundo escenario es la estanflación, y quizás sea el más peligroso precisamente porque no se siente como una crisis dramática. La economía sigue creciendo pero muy lentamente. Los precios permanecen altos y los salarios no avanzan lo suficiente. La mayoría sigue trabajando, pero cada año siente que necesita más esfuerzo solo para mantenerse en el mismo lugar. El tercer escenario es una desaceleración más severa. Esto podría ocurrir si aumentan los impagos, se aceleran los despidos o aparecen correcciones fuertes en vivienda y mercados financieros. No es inevitable, pero tampoco puede descartarse. Entonces, ¿Estados Unidos está entrando en la próxima Gran Depresión? No. En el sentido literal de 1930 al menos, no todavía. Pero eso no significa que las señales deban ignorarse. El mayor peligro hoy no es solo la inflación ni el precio de la vivienda. El verdadero riesgo es que millones de personas están empezando a creer que trabajar más ya no garantiza estabilidad, progreso ni seguridad. En los últimos 2 años, ¿qué cambió más tu presupuesto? ¿La vivienda, la comida, los seguros o los servicios básicos?